noches. Estamos en vivo por la pantalla de Bravo TV, como es habitual, son las 20:30 y arrancamos una nueva edición de Bienvenidos al Tren. Si me permitís, hoy voy a empezar con una pregunta. ¿Qué fue lo que más buscaste a lo largo del año? Te lo pregunto porque Google, el motor de búsqueda más usado en Internet, publicó, como es habitual a esta altura del año, las listas de los temas y las personalidades más buscadas por los argentinos en 2025. Mira, la lista de temas es amplia y variada y el top 10 es el siguiente. Primero, Copa Mundial de Clubes. Segundo, Arca. Tercero, calor excesivo, parece que buscamos todos hoy. Cuarto, selección de fútbol sub-20 de Argentina. Quinto, Papa Francisco. Sexto, padrón electoral. Séptimo, locomotora Oliveras. Octavo, PSG. Esto es raro, ¿eh? Noveno, Franco Colapinto. Y décimo, el Eternauta. Interesante, ¿no? Sin dudas, por hablar de los temas que interesan a los argentinos y argentinas. Sin embargo, no sé vos, pero yo no me siento del todo identificado con este ranking de Google. Arca, lo segundo más buscado. ¿Será que para evadirla primero hay que saber dónde encontrarla? Es raro, ¿no? Pero sagaces y poniendo en duda todo, como buenos periodistas que somos, en Bienvenidos al Tren hicimos nuestras propias averiguaciones y después de un muy serio estudio, estoy en condiciones de presentar en exclusiva no solo la lista de las cosas más buscadas por los argentinos, sino también los lugares donde más buscaron. La primera imagen es fuerte, mirá. Ojo, porque esto no es lo que parece, la foto no muestra a una persona que está buscando algo para comer en un contenedor de basura porque la pobreza multidimensional este año alcanzó al 67% de la población. No, no. Lo que muestra la foto es un trabajador buscando el poder adquisitivo de su salario y, spoiler, no lo encontró. Estaba demasiado abajo, en el fondo del tacho. Pero hay más. Entre lo más buscado del año estuvo esto. En la boleta de candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires, millones de bonaerenses buscaron la foto de Diego Santilli, la cabeza de la lista de La Libertad Avanza. Lo interesante es que aunque no lo encontraron, lo votaron igual. En las mismas listas, otros tantos millones de bonaerenses buscaron candidatos o candidatas que les generaran algún tipo de entusiasmo por sus propuestas o su voluntad por mejorar la situación del país. No encontraron nada. Por eso votó menos del 70% del padrón, el porcentaje más bajo desde el retorno de la democracia en 1983. Otra de las cosas que más buscaron los argentinos en 2025 fue la lista completa de funcionarios y legisladores del gobierno no sospechados de corrupción, vínculos narcos o algún tipo de delito. ¿Sabés qué encontraron? Solamente un 3%. La enumeración de las cosas más buscadas este año en la Argentina, por supuesto que no termina allí. Los argentinos buscaron dignidad, soberanía, independencia. Encontraron esto. También buscaron nuevas formas de inversión que les permitiesen sortear la crisis y encontraron la criptomoneda Libra. Bueno, una verdadera estafa, ¿no? Y ayer, sin ir más lejos, los argentinos buscamos una Cámara de Diputados que estuviera a la altura del momento crítico que vive la gran mayoría del país, y esto es lo que encontramos. Usted incorporado a partir del 10 de diciembre. Por nuestras jubiladas y jubilados que enfrentan a este gobierno represor, por el colectivo de la discapacidad y de la salud y su valiente lucha, por las niñas y niños masacrados en Gaza y una Palestina libre, fuera Trump de Venezuela y de América Latina, por la clase trabajadora de Argentina y el mundo y por el socialismo, ¡sí, juro! Queda usted incorporado a partir del 10 de diciembre. No lo digo por Nico del Caño, te aclaro por las dudas, lo digo por la cosplayer gritona. Pero no todos los argentinos y las argentinas tuvieron la misma suerte. Los que durante 2025 buscaron un programa periodístico con mucha información y análisis en profundidad, columnistas serios e informados y un conductor joven pero con experiencia y pelo blanco, encontraron Bienvenidos al Tren. Eso sí que pueden decir que tanta búsqueda no fue inútil. ¿O acaso serías capaz de contradecir al conductor? Mejor no lo hagas. Mejor vení, subite a nuestro furgón de noticias. Vamos a entrar con los temas del día. Bienvenidos al Tren, ya arranco. Y vos ya sabés, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. ¿Cómo estás hoy, Fabi Solano? ¡Qué calor! ¿Qué tal, Juan? ¿Qué calor? Sí. ¿Cuánto tránsito? Muy diciembre todo, pero bien, porque estamos acá y vamos a acompañar esta jornada nocturna con quienes están del otro lado. Qué alivio que por 1 hora y media no tengamos que movernos por la ciudad, Ay, sí, porque por la verdad favor. sí. Está difícil. No digo que la dinamiten, pero
pero... No, pero por favor. No des ideas. No, porque viste que algunos ya tuvo ideas de dinamitar algunos barrios. Sí, ya se dinamitaron muchas cosas, mejor no hacerlo. Lo que quiero preguntarte es, ¿alguna vez estuviste sentada al lado de un magíster? Sí, pero hoy en particular... Te arruiné un poco la sorpresa. Pero tenías que decir que no, no importa. Hoy es el magíster del día. Claro que sí, flamante magíster Nahuel Sosa. Gracias. Bienvenido, Nahuel. Gracias. Un saludo al jurado que me aprobó. Gracias, jurado. Sí. Tengo que decir que hacía claro, chivo. la devolución Está perfecto. Chivo. Magíster, dame todo el magíster completo. Magíster Maestría en... en Sociología Económica del Instituto de Altos Estudios de UNSAM. Impresionante. Impresionante. Pónganle el nombre después en... No entra en un zócalo, es tan grosso lo que estudió que no entra en el zócalo. Hoy pónganlo, sí. Hoy vamos a celebrar. Un poquito, que no llegaron a tomar nota. Bueno, felicitaciones. Gracias, Juan, gracias por... Qué bueno, qué gran día. Y entramos ahora sí en el furgón de las noticias, a donde hay muchas cosas para contar. Sí, hablando de encontrar, quien estuvo en el encuentro de líderes fue el presidente Javier Milei, que ayer por la noche estuvo en La Rural para encabezar un discurso vinculado a su programa económico, donde, como hace siempre, lo que hizo fue defender el ajuste, defender el camino que tiene la Argentina, por el cual dijo que sacó a más de 12 millones de argentinos de la pobreza. Vamos a escuchar a Javier Milei en el discurso de anoche en La Rural. Desde el mecanismo de formación de expectativas, desde el problema de la volatilidad, del safe asset y la profundidad del mercado, salgo a comprar como un elefante en un bazar, salgo a comprar dólares emitiendo. Como eso no tiene como contrapartida demanda de dinero, genera un exceso de oferta de dinero. ¿Y eso qué genera? Inflación. Es decir, el impuesto a los pobres. Es decir, los que me están pidiendo que haga eso, me está pidiendo que le arruine la vida a los argentinos. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. ¿Ustedes se fijaron que si ustedes toman cada uno de los logros de este gobierno, si yo hubiera sido peronista hoy, la mitad de las calles de Argentina llevarían mi nombre? Pero claro, como soy un desalmado liberal... ¿Escuchaste lo último? Sí, pobrecito. Bueno, en realidad está defendiendo un poco su plan de gobierno. Lo que hace es insistir en que no va a haber retrocesos, más allá de la baja en el poder adquisitivo, más allá de el aumento de la pobreza, el aumento en la desocupación, el cierre de industrias. El plan económico es muy claro, tiene que ver con un plan de financiarización, incluso lo celebra, ¿no? En ese sentido. Y me llamó mucho la atención esto, si fuera peronista ya habría calles yo me lo imagino más como un pasaje, el pasaje del Jabo. Pasaje del Jabo, pasaje del Peluca. Estaba pensando o ponerle a este estudio, de estudio Javier Milei, ¿no? A un estudio de América, donde estuvo tanto tiempo, ¿no? Estudio Javier Milei. Todos entrando... haciendo gestos para la mufa, ¿no? Sí, también claro. podría ser. Bueno, es un encuentro que lo que buscaba era brindar confianza a los empresarios, que eran parte del público, y recuperar la confianza del mundo en un contexto complejo, ¿no? Pero que necesita estabilidad. Llama la atención que mientras sucedía esto, desde el otro lado del charco, o no del otro lado del charco, sino en el hemisferio norte, el FMI mandó un mensaje claro a la Argentina. Hizo cuentitas. Hizo cuentitas y dijo, che, esto no me está cerrando, el plan del gobierno no es... ¿Dónde está el riesgo Cuca que decían? Ya pasó la elección, el plan del gobierno sigue firme, todo sale según el plan que está liderando Javier Milei, y sin embargo las arcas del Banco Central no se engordan. Bueno, quien dio este mensaje fue la vocera, la portavoz del organismo, estamos hablando de Julie Kozak, que advirtió en una conferencia desde Washington que parece que Argentina no va a llegar al objetivo de las reservas para fin de año, y pidió que desde el gobierno pongan en marcha más herramientas y medidas para fortalecer justamente las reservas del Banco Central. Vamos a escuchar a la vocera del Fondo Monetario. We'll need to support a more ambitious reserve accumulation path to build adequate buffers in Argentina. This will help Argentina better address shocks, and it will also help facilitate a timely reaccess to international capital markets. Creating a more market-based and resilient economy in Argentina will also require continued reforms on the deregulation front, as well as efforts to improve the functioning and flexibility of markets, including the labor market.
In all of these efforts and all of these reform areas, building consensus in favor of these reforms remains critical, including to facilitate passage of any legislation that may be required. At this stage, meeting the end-year reserve target will be challenging. Nonetheless, it remains essential for the authorities to make a concerted effort in the period ahead to rebuild international reserves. And again, that the reason why we're advocating stronger reserves is to strengthen the macroeconomic stability that has already been achieved. And bueno, le insiste, ¿no? Insiste, dale, acumulen. Yo sé que para fin de año no llegan, pero el año que viene se tienen que poner las pilas. ¿Te da otra oportunidad, Juli? Sí, te da una oportunidad porque además pidió consensos, un marco monetario que permita justamente el engorde de las reservas. Y también le dijo a Milei, bueno, salgan a construir y a ganar esas reformas estructurales que tanto anticiparon en el Congreso. Estamos hablando de la reforma laboral, la previsional y la tributaria, que podrían justamente debatirse el año que viene. Y algo que estas afirmaciones no son solamente testimoniales, sino que lo que habilitan y lo que adelantan es que de no cumplir con la meta, Argentina podría estar obligada a pedir lo que se llama un waiver, que es casi pedir perdón. No es un pedido de disculpas del Fondo Monetario Internacional por no cumplir con las metas de reserva. Digamos, es un waiver que viene, o sea, es un pedido de perdón con guita. El Fondo Monetario, digamos, no es que la plata no es el tema. El Fondo Monetario necesita el mecanismo de disciplinamiento de los países. Entonces, lo que está pidiendo es justamente que avancen las medidas que eran el compromiso inicial. Por otro lado, esto después lo vamos a profundizar con una columna especial en relación al fondo, a la deuda y a las medidas anunciadas por Caputo. Tenemos que mudarnos a la provincia de Buenos Aires porque, como anticipamos la semana pasada, finalmente el gobierno de Axel Kicillof logró aprobar en la legislatura bonaerense el endeudamiento, una herramienta que realmente necesitaba, un endeudamiento por más de 3.000 millones de dólares, que los consiguió gracias a los 2/3 de los votos, que justamente para eso necesitó negociaciones que hasta horas de la mañana, ¿no? Porque fue más o menos a las 3, 4 de la mañana la votación, 14 horas. Sí, anoche cuando estábamos acá todavía no había acuerdo. Todavía no, fue justamente a la madrugada. Bueno, finalmente se logró el acompañamiento de los bloques de Unión y Libertad, Nuevos Aires, la Coalición Cívica, bueno, la UCR, el PRO, y el gobierno de esta manera tiene este proyecto que habilita, primero, el endeudamiento para obra pública, que es una de las bases centrales del plan de Kicillof, la asistencia municipal, porque se van a repartir, digamos, estos 350 millones entre los 135 municipios de la provincia, y también para cubrir vencimientos de deuda, y algo muy importante que es la creación de un fondo de emergencia y fortalecimiento de la inversión municipal, que es cerca del 8% del endeudamiento, que era uno de los puntos por los cuales logró justamente el apoyo de los distintos bloques. Bueno, desde el Ejecutivo lo celebraron, es un éxito de Kicillof, que en 2 semanas acumuló 3 leyes muy importantes, ¿no?, en la legislatura, así que se arma, digamos, tiene una buena caja de herramientas para arrancar el 2026. Y hablando de Kicillof, además de este logro histórico, bueno, estuvo hoy a la tarde en la vuelta en la plaza, hizo la ronda de las madres en el marco de lo que hoy sería el cumpleaños número 97 de Bonafini. Claro. Estuvo allí con las madres, Axel Kicillof. Lo que estamos viendo ahí es bueno, la multitud que se reunió justamente en Plaza de Mayo para acompañar la ronda de las madres, con la presencia de Axel Kicillof también para acompañar este homenaje particular a Eve de Bonafini. Tenemos que pasar a un tema que me parece central, que es la UCA. ¿Se acuerdan de estos informes del Observatorio Social de la UCA, que siempre son paralelos a los informes del INDEC, que hablan de pobreza, de indigencia, de la situación de la Argentina? Mediciones de pobreza que en general daban peor, ¿no?, que la medición del INDEC, ¿no? Bueno, ¿por qué daban peor? Ese es el tema. Bueno, se conoció el informe que marca un poco la foto actual, la del tercer trimestre del año 2025, recuerden, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Esto se hace en base a la encuesta permanente de hogares, y según este estudio, la pobreza en la Argentina en este último trimestre se ubicó en el 36,3%. La indigencia en el 6,8%.
Ahí lo que estamos viendo es el gráfico, si ven cómo baja la pobreza en la última... Hay una caída pronunciada en el último periodo. También, ¿sí? Exactamente. Entre el 2024 y el 2025, una caída de casi 10 puntos, del 45,6 al 36,3. Sí. Y de indigencia del 11,2 al 6,8. Exactamente. Bueno, este es el informe que publicó. Algo me parece interesante de este informe es que enfatiza que en la Argentina la pobreza es un problema estructural, que nunca perforó el piso del 25% y hace especial foco en las infancias, Juan, porque en los hogares donde hay niños es donde más pobreza se concentra. La pobreza llega al 58,9% en los hogares con niños y la indigencia al 14,9%. Eso significa que casi 1 de cada 6 niños vive en hogares que directamente no cumplen con la canasta alimentaria mínima. Pero otra de las cosas que diste este informe es, ojo, porque lo que dijo el INDEC, que se celebró, digamos que el gobierno lo celebró en relación a la baja de la pobreza, no es del todo cierto. Y en ese sentido tenemos un gráfico que también muestra, fíjense, la línea de puntos gris. Las líneas punteadas son las no oficiales, digamos, las corregidas, y las líneas completas son las mediciones oficiales. Exactamente. Lo que dice el informe de la UCA es que según la metodología del INDEC, la pobreza en el segundo trimestre de 2025 habría sido de 31,8. Esto significaba una baja muy importante de 9,5 puntos porcentuales desde el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, si observamos la estimación de corrección con captación, lo que dicen es que había una mala medición de la pobreza. Esa pobreza, dice, la pobreza también se habría reducido, pero solo en 2 puntos. Es decir, hay casi 7 puntos que celebró el gobierno que no existen, que son inexistentes y que tienen que ver más con un error de medición que con la baja real de la pobreza. Entonces lo que dice este informe de la UCA es que en realidad las condiciones estructurales de la Argentina no mejoraron, no se han modificado, como lo celebró el gobierno, y que desafortunadamente seguimos con una pobreza estructural muy grande que si no cambian las condiciones se va a profundizar. Así que algo muy importante, porque el gobierno hizo una bandera casi de este triunfo de la baja de la pobreza. Lo escuchábamos al principio a Javier Milei hablando que sacó de la pobreza a 3 millones de argentinos. Así 13, que, viene repitiendo 13, esto desde hace unos meses ya, ¿no? Por eso, que este informe me parece lo remarque es muy importante, porque además desde muchos sectores respetan mucho el observatorio de la UCA. Y por último tenemos que hablar del paro de colectivos. Recuerdan que la semana pasada hablamos del anuncio de un posible paro si finalmente las empresas no pagaban a los trabajadores. Bueno, en el marco de un anuncio del gobierno nacional que cambió la matriz de costos y compensaciones y aumentó 15% los subsidios, finalmente las empresas confirmaron que el pago llegaría y de esta manera el pago llegaría y de esta manera el paro no se haría. Ahora, hasta este momento, los trabajadores dicen que no recibieron ningún pago. Si en las próximas horas, hasta el inicio de mañana, no hay pago, es decir, no se efectiviza el pago del salario, va a haber una medida de fuerza. No es un paro porque es una suerte de retención de tareas, sabiendo que en cualquier momento puede llegar justamente esa plata, y si llega ese dinero, bueno, finalmente los trabajadores van a iniciar su tarea, entonces es una presencia en el trabajo con retención de tareas. Si entra la plata, levantan la medida de fuerza y va a haber transportes. Si no entra el dinero, habrá una suerte de paro que va a afectar a más de 100 líneas de colectivo de todo el AMBA. Atención con esto, bueno, esperemos que entre, ¿no? Chequeando el home banking, a ver si entra. F5. A ver si entra la platita. Vamos a abrir la primera mesa de conversación de esta noche. Tenemos varias para compartir y la primera tiene que ver con, bueno, un fenómeno de los últimos años, ¿no? Porque viste que a medida que empezaron a atacar y a desguazar todo lo que tiene que ver con las políticas de género en los últimos meses, en los últimos 2 años, se empezó a hablar fuertemente de una de las formas de cuestionar las políticas oficiales de género, fue la idea de las falsas denuncias. Existen muchas falsas denuncias, sostienen varios, y hay algo
que están llamando el lobby de las falsas denuncias, y sobre esto nos va a explicar Tamina Avichain. Tamina es periodista especializada en judiciales, en periódicas en Santa Fe. 4 medios digitales estuvieron haciendo un relevamiento del lobby de las falsas denuncias. Hablamos de periódicas, Enfant Terrible, La Nota Tucumán y Feminácida. Y vamos a saludar a Tamina, que está conectada con nosotros a distancia, para que nos cuente un poco sobre este relevamiento. ¿Cómo estás, Tamina? Aquí te saludamos desde Bienvenidos al Tren. ¿Cómo va? Hola, Juan. Bueno, un saludo para toda la audiencia. Gracias por esta invitación y gracias sobre todo por difundir y por hablar de estos temas. Muy bien, contanos para empezar y para que todos los que nos están mirando entiendan, ¿qué es esto que llaman el lobby de las falsas denuncias? Bien, nosotras desde estos 4 medios que integramos la red de medios digitales comenzamos a hablar de este tema en nuestras provincias. Yo puntualmente soy de Santa Fe, como bien vos explicabas, del medio Periódicas, y cada una empezamos a ver en nuestras provincias, bueno, que se estaba hablando de esto que vos nombrabas como, bueno, las falsas denuncias. Empezaba ya hace muchos años a hablar de las falsas denuncias. Puntualmente escuchábamos sobre esta cuestión a partir de 2020, 2021, con casos puntuales, con casos aislados, y a partir de 2024 empezamos a notar que se hablaba cada vez más, bueno, que esto salía en muchos medios de comunicación, que también se hablaba por parte de legisladores de esta idea de las falsas denuncias. Entonces dijimos, vamos a empezar a investigar esto porque nos parece que está tomando fuerza no solo en nuestras provincias, sino que charlando con, por ejemplo, en mi caso, colegas de Tucumán, colegas de Córdoba, de Buenos Aires, estaba sucediendo lo mismo en sus provincias. Y a esto es lo que llamamos industria de las falsas denuncias o el lobby de las falsas denuncias, porque encontramos que en todas las provincias este fenómeno se estaba dando de la misma manera. Se tomaban 1 o 2 casos puntuales, se tomaba como esta excepción, como un caso que era una excepción, y se lo trataba de mostrar como una regla, como algo que se repetía siempre. Y es importante decir esto porque a nivel, en nuestra provincia, los índices puntualmente en la provincia de Santa Fe, los índices de denuncias falsas que se logran acreditar son muy bajos, digamos, son 0. Y a nivel internacional, en toda Latinoamérica, se habla de porcentajes menores al 1% de denuncias falsas que se acreditan que tengan que ver con género, con violencia de género o con violencia sexual. Partiendo de eso, nos pusimos a investigar cómo funcionaban estas organizaciones, actores, abogados, que defendían esta idea de que existían las falsas denuncias y que esas denuncias eran falsas con el propósito de, por ejemplo, desprestigiar a determinados varones que tenían detrás intereses económicos. Bueno, encontramos que todas estas organizaciones, a las que llamamos actores, porque había, así como había organizaciones, como había familiares de varones denunciados o abogados, también había políticos, había legisladores que estaban fomentando y sosteniendo estas ideas. Encontramos que en todas las provincias la mayoría surgieron a partir de 2024 y de 2025, en los últimos años con más fuerza. Había algunas organizaciones o algunos actores que empezaban a hablar de esto a partir de 2015, pero sobre casos puntuales, 2017, 2019, y encontramos que sus argumentos o sus narrativas eran las mismas. Y nosotras en esta investigación, en este informe, que lo pueden leer en cualquiera de los medios que vos nombrabas al principio de la nota, tienen los mismos argumentos, son las mismas narrativas las que utilizan, y esas narrativas se basan en su mayoría en estereotipos de género o en desinformaciones. Por ejemplo, una de las narrativas más comunes que se utilizaban en la mayoría de las organizaciones o actores que defienden esta idea de las falsas denuncias, esta industria, era el desprestigio hacia este varón denunciado. Es decir, argumentaban que todas esas denuncias eran campañas de desprestigio hacia los varones que intentaban, por ejemplo, dañar su imagen, terminar con su éxito y demás. Otras de estos argumentos o de estas narrativas eran, por ejemplo, la idea de una mala víctima. Es decir, esta persona hizo eso, hizo algo para merecer esto, esta persona está mintiendo, se ponían
puntualizar y enfocarse en la historia personal de la denunciante. También la idea de una mala madre detrás de una denuncia de una infancia, por ejemplo, en muchos casos de infancias que denunciaban ser víctimas de abusos sexuales. Bueno, siempre se argumentaba, no, es toda una mentira o todo una estrategia de la madre para sacarle dinero al padre o para desprestigiar al padre o para separar al niño o la niña del padre. También sí, siempre la idea de invertir los roles, ¿no? Tamina, la idea de convertir al agresor en víctima y a la persona, a la mujer agredida en agresora, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es una de las banderas principales. En la mayoría de estas organizaciones nos encontramos que lo que dicen es la víctima de verdad es este varón que está que está preso injustamente. Y bueno, a eso nosotras respondemos con los datos. Esto que te decía, hay un índice que va entre un 0,8 y un 0,5% de acreditación de denuncias falsas en toda Latinoamérica. En nuestra provincia es 0, digo, son muy bajos los índices de esta denuncia. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de Santa Fe, que es una provincia en la que se inician más de 30.000 legajos por causas que tienen que ver con violencia de género o violencia sexual. Tamina, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Fabiana Solano te saluda. En general, siempre en paralelo a la narrativa de las falsas denuncias, lo que se encuentra es la del síndrome de alienación parental. ¿Encontraron también este uso en la investigación? Explícalo, sí, porfa, ¿qué es el síndrome de alienación parental? Sí, ¿no? Explícalo y contanos si lo encontraron, si también se registra como parte de la narrativa de estas organizaciones. Por supuesto, una de las narrativas, una de las 5 a las que ya nombré, se suma esta que es el SAP, o más conocido como síndrome de alienación parental, que es esta idea, esta teoría que dice que un niño o una niña puede ser influenciado y puede decir lo que le dice un adulto. En la mayoría de los casos, lo que se dice es este relato está contaminado por lo que le dice esta adulta que detrás es la madre. Es la madre, ¿no? Claro. Se dice que la madre manipula a sus hijos para que denuncien a su padre en casos de abuso sexual o abuso infantil. Sí, esta narrativa está presente en la mayoría también de las organizaciones y actores que nosotros relevamos. Sí, como decís, siempre es la madre. De hecho, nosotras en este informe, que lo pueden leer y en detalle luego, pero están detallados varios casos en cada una de nuestras provincias. Además de hacer este relevamiento con hallazgos que eran comunes a todas las provincias que participamos del informe, también hicimos un relevamiento de estos casos puntuales que eran casos que luego se habían tomado y se habían utilizado para defender esta idea de las falsas denuncias. Uno de los casos puntualmente, que es el de la provincia de Santa Fe, que tenía que ver con un profesor de educación física denunciado por abuso sexual. Bueno, uno de los argumentos principales, tanto de las organizaciones que lo defendían a él como de los familiares o del abogado a cargo de la defensa, era esta idea del síndrome de alienación parental, que las 5 niñas que lo denunciaron estaban influenciadas por sus madres que habían conspirado en contra de este docente y habían hecho que las niñas mientan. También algo importante para contarles a quienes están del otro lado es que este síndrome no tiene ningún tipo de acompañamiento ni científico, ni de organizaciones de salud, ni de salud mental en el mundo. Es decir, una categoría construida para esto. Es una categoría construida incluso por una persona que fue denunciada por abuso sexual. Y está en muchas de nuestras provincias prohibido ser utilizado en la justicia, digamos. Claro. Y también está repudiado por organizaciones mundiales de la salud, por colegios de psicólogos a lo largo y a lo ancho del país, digamos. Es una teoría muy repudiada. No tiene ningún tipo de aval científico. Bien. Para nada. Y Tamina, estamos viendo, mientras conversamos con vos, vemos que el título del informe pone ahí la última frontera de la ultraderecha. ¿Por qué sostienen ustedes que el lobby de las falsas denuncias es esto, la última frontera de la ultraderecha? Como decía al principio, esto no es algo aislado, esto es una red, es una industria que detrás tiene no solo a familias o de personas denunciadas, sino que también tiene abogados que buscan sacar un rédito de esto y también tiene apoyo en la legislación y en legisladores nacionales. Entonces,
puntualmente lo que nosotras relevamos en el informe es que no solamente se trata de casos excepcionales que van surgiendo y que van defendiendo a determinadas personas, sino que se trata de un ataque contra muchas de las conquistas de los feminismos. Esto es una reacción a muchas de las conquistas que los feminismos hicieron tanto en la justicia como en la disputa pública, las disputas de los sentidos. Esta narrativa de la falsa denuncia ataca algo que por lo que los movimientos feministas han luchado y que han logrado incorporar en la legislación y en la justicia, que es creer en la palabra de las víctimas, claro, creer en los relatos de las infancias. Entonces, es una industria que no solo va a defender a personas determinadas, a casos aislados, sino que busca ir en contra de lo que todo un movimiento ha logrado en materia de género y en avanzar hacia una sociedad más justa, hacia una justicia que sea más feminista, que tenga más herramientas para defender a las mujeres y a las infancias, que son las principales víctimas de los ataques de violencia sexual y de violencia de género. Sí, algo importante, Tamina, es que cuando se empieza a hablar de por ejemplo, el agravamiento de las penas, que fue un proyecto en la Cámara de Diputados que existe hasta el día de hoy, lo que hace es se desincentiva que las mujeres empiecen a, como explicaba, que empiecen a denunciar, claro, porque ya es muy difícil el momento de tomar la decisión de denunciar, el acceso a la justicia, el proceso de revictimización que sufren las mujeres. Bueno, esto sería un paso más para que eso no ocurra, ¿no? Sí, por supuesto. La justicia nuestra justicia argentina o en cada una de nuestras provincias tiene muchos problemas, tiene muchas demoras. Es muy revictimizante para una persona denunciar, contar lo que sucedió primero frente a un fiscal, luego en un juicio. Son muchos pasos que hemos logrado con todo este movimiento y con todos los avances, simplificar, pero eso no quita legitimidad a esos procesos. Entonces lo que se busca también es, primero, generar trabas a la hora de denunciar, decir, bueno, tal vez no te vamos a creer, cuando lo que nosotros hace muchos años ya estamos buscando es que las personas sean escuchadas. Y en segundo lugar, esto genera mucha desconfianza en la justicia. Es una de las cuestiones que nosotros también analizamos. Lo que termina generando esta idea de tomar casos aislados, tratarlos de transformar en una regla o de transgiversar la información, de desinformar acerca de determinados temas, lo que termina haciendo es generar desconfianza en la justicia, que si bien, como repito, tiene muchas trabas y es muy lenta en muchos casos, ha avanzado en materia de género en los últimos años. Ni hablar cuando se busca, por ejemplo, subir penas o subir la cantidad de años para un delito que, repito, hay números y cifras y estadísticas muy bajas de denuncias sobre este tipo de delitos, sobre falsos testimonios o falsas denuncias. Perdón, y tengo entendido, y con esto cerramos, ¿no?, que incluso es menor el índice de falsas denuncias aplicado a la temática de violencia de género que en otros rubros. Digamos, hay más falsas denuncias sobre otros temas que sobre violencia de género. Sí, los índices a nivel internacional en Latinoamérica son del 3% de falsa denuncia en general sobre todos los delitos y de esto, como decíamos, 0,5 y 0,8 de denuncias que tengan que ver con género. Tamina, muchas gracias por este rato. Brevemente, contanos a dónde podemos ir para ver el informe. Decías a cualquiera de los medios que ha participado, ¿están en algún sitio web si alguien quiere chequear este relevamiento? Así es, la investigación la pueden encontrar en la página web de la Red de Medios Digitales y si no, en la página de Periódicas, de La Nota, Tucumán, de Enfant Terrible o de Feminacidas. Son los 4 medios que participamos de esta investigación, que a la vez formamos parte de la red de medios, por eso se aloja allí. Está la nota y está el informe completo, que lo pueden investigar, leer, consultar, preguntar, así que ya es de todos. Gracias, Tamina. Buenas noches. Gracias a ustedes.
No, por favor. Bien, pasamos a otro tema ahora. Vamos a hablar un poquito de, bueno, un poco tal vez de lo que pasó ayer en el Congreso, del nuevo Congreso, pero también de la plata para la CIDE que no para de llegar. Vamos a conversar sobre esto con Esteban Paulón, diputado nacional por el Partido Socialista del bloque Hacemos por Nuestro País, en representación de la provincia de Santa Fe, ex camarada mío en Comunistas. Qué lindo volver a verlo en esta pantalla. En otro Bienvenido. estudio. ¿Qué tal, Juan? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Déjame decirte que el único proyecto de ley que presentó Lilia Lemoine es el de las falsas denuncias. Impresionante. Es su vasta labor legislativa en 2 años, un solo proyecto, este de las falsas denuncias. Claramente juega en ese lobby del que nos hablaba Tamina, ¿no? Hay un proyecto de Carolina Lozada en el de Senado Lozada y en espejo el de Lilia Lemoine en diputado. Que sean mujeres también las que presentan estos proyectos. No es casual para nada. No es casual. De hecho, la extrema derecha tiene un mecanismo por el cual toma determinados conceptos de la libertad, la diversidad y la agenda feminista, y vamos a encontrar a cualquier libertario que te va a decir, ¿cómo que no somos feministas? Si el jefe es mujer. Karina es mujer, es una mujer empoderada. Pero le decís Patricia el jefe. es mujer. Claro, Sí, pero le decís el jefe. utilizan, por ejemplo, conceptos como el empoderamiento y la libertad Totalmente, vinculados a algo completamente liberal para eliminar el sentido colectivo que era el feminismo. Vacían de contenido como la libertad, ¿no? De este proyecto libertario que de libertad tiene poco. Sí. Bueno, ¿qué escenario ves para esta nueva...? No tengo nada que ver con la plata de la CIDE, dijiste, había un montón de plata de la CIDE. No, ya sé que no tenés nada que ver, pero bueno, pero tal vez sí podés, claro, lo denunciaste y podés decirnos qué está pasando, porque para un montón de temas que nos parecen relevantes a todos no hay plata, pero para la CIDE no paran de abrir la canilla, ¿no? Sí, bueno, hubo varios refuerzos presupuestarios para la CIDE, ustedes se acuerdan, uno incluso tan escandaloso que fue el único decreto de necesidad y urgencia que ambas cámaras del Congreso rechazamos el año pasado, en el 2024, era un refuerzo presupuestario de unos 30.000 millones de pesos para fondos reservados, y después nos enteramos en el mes de finales de septiembre, en coincidencia con un gran premio de la Fórmula 1 que se corría en Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, que algunos funcionarios de la CIDE, algunos que tienen vínculo incluso con los nuevos, con el nuevo funcionario de la CIDE, exactamente, el hijo del nuevo titular de la CIDE, habrían ido a un evento en Asia, a un encuentro de espías, o sea, secreto, obviamente, y con fondos reservados, por supuesto, y como el vuelo parece que hacía escala en Estambul y queda cerca de Bakú, se pegaron una escapadita hasta Bakú a ver la Fórmula 1 para ir a verlo a Colapinto. Para espiarlo, para investigar a Colapinto. Quizá tal vez tipo Inspector Gadget, ¿viste? Claro. Con el sobre todo y la lupa. No, la verdad que a nosotros nos llegó información. A partir de esa información presentamos un pedido. Ustedes saben que los fondos de la CIDE no están al escrutinio de información pública, no puede a cualquier ciudadano, y nosotros como legisladores podemos hacer pedidos de información pública. Hemos hecho muchos en función de los hijos de Caputo, donde está el oro, el swap de China. Todo eso supuestamente nos lo tienen que responder. Fondos reservados se tramita a través de la bicameral. Presentamos el 6 de octubre una nota. La noticia está circulando ahora bastante porque fue retomada por algunos medios, pero el 6 de octubre ya lo presentamos como una denuncia en la Comisión Bicameral de Inteligencia, que es la que revisa los fondos reservados. Obviamente, como son fondos reservados, tampoco vamos a saber el resultado seguramente. Sí es cierto, y esto sí es fehaciente y tenemos certeza de que la Comisión giró esas actuaciones a la CIDE, que en caso de que esa información tiene que volver, en caso de que al regresar esa información se corrobore algún ilícito, por supuesto que allí la Comisión Bicameral tiene las herramientas para avanzar. Pero en esto que vos decías, tomó también bastante visibilidad pública en los últimos días por ese anexo de ampliación presupuestaria que Milei firmó, dice sin leer parece, donde había, por ejemplo, 300 millones de pesos para cubiertas de autos o 40 millones de pesos para cubiertos de cocina, ¿no? Y ahí se argumentaba que tenían que equipar las distintas sedes que te van a comer mucho, parece. Invitan mucha gente a comer. Cuchillo y tenedor. Me gustaría preguntarte, Esteban, una de las grandes críticas que se le hace al aparato de inteligencia en nuestro país, y que en un punto no es solo de este gobierno, más allá de este gobierno lo aumenta, es que prácticamente dedica gran parte de esfuerzos a carpetazo, con infidelidades, tiene un consumo problemático, o sea, como que pierde de vista la naturaleza de para qué está un sistema de inteligencia que tiene que estar para cosas más importantes que ver si el senador tal lo vas a apretar, porque y que tiene que estar para, bueno, asuntos de prevenir situaciones que puedan suceder en nuestro país con que generan algún tipo de conmoción interna, o que puedan generar algunos daños al orden democrático.
¿Vos qué ves hoy? O sea, ¿eso se fue desvirtuando más? ¿Hay alguna, o cambiaron las temáticas y hoy hay un alineamiento total con lo que necesita Estados Unidos en materia de inteligencia? ¿Estás viendo algo por ese lado? Primero hay que aclarar que no hay fondos de inteligencia solamente en la CIDE. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad maneja una parte, unos fondos importantes, incluso con fondos reservados, que se han ampliado a partir de la gestión de Patricia Bullrich, con esta idea de la inteligencia criminal, y un decreto, que es un decreto que crea o establece un nuevo estatuto para las fuerzas policiales, que habilita por decreto, nosotros lo impugnamos en el Congreso, lamentablemente no logramos los votos para rechazarlo, cuando se rechazaron otros decretos este año, decretos delegados que se llaman, que son los que eliminaban el INTA, el INTI, y el Instituto del Agua y otros organismos nacionales. Bueno, se hace, digamos, con la excusa de hacer un nuevo estatuto policial. En el marco de las atribuciones de la policía aparece la inteligencia criminal, aparece la posibilidad de hacer inteligencia sin autorización, pinchado de teléfonos, la policía sin autorización de la justicia, aparecen fondos reservados. Presentó el nuevo FBI hace poquito, Patricia convocó, como 20.000 voluntarios. Te estamos buscando. Te estamos buscando. Pero eso por un lado. Por otro lado, la CIDE, cualquier persona del aparato, de la casa, que haya estado o esté en la casa, te dice que no se está haciendo nada. Y nosotros tenemos un gran problema ahí, por varias razones. Primero, Argentina es uno de los países que comparte la triple frontera. Es uno de los sectores que está identificado por la inteligencia mundial como uno de los lugares más peligrosos y más riesgosos, donde no hay casi ningún tipo de control estatal. En segundo lugar, el alineamiento geopolítico de Argentina, muy alineado con Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, nos vuelve a poner en zona de riesgo a un país que es un colador. O sea, es un colador. Nosotros venimos de hace una semana, un empresario que era uno de los lavadores de las coimas de Andis y de La Plata de Fred Machado, entró a Argentina con un reporte de alerta para la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Migraciones, y pasó, y el reporte lo vieron después. Qué raro eso. El tipo pasó, le tenían que secuestrar el teléfono por orden de la justicia, y los empleados y los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria dice que no se dieron cuenta. En el medio hubo una comunicación con Mastro Pietro, no es Mastro Pietro el de Lelutier, es Mastro Pietro. ¿Quién es Mastro Pietro? Mastro Pietro es un empresario que es titular de Bairefly, que es una empresa aérea, que es el sindicado como lavador de buena parte de las coimas de Andis y también de dinero de Fred Machado, que inventaban compra de horas de vuelo. Bueno, hay toda se usa mucho. Se usa mucho, es como los casinos, como la industria del alojamiento, la restauración, son áreas donde se puede lavar dinero fácilmente. Mastro Pietro recibe una comunicación, baja su avión privado, porque esta gente obviamente no viaja en aviones de línea, baja su avión privado en Tucumán, hace un par de llamados, que habrá que investigar a quién, le confirman alguna información, llega a Buenos Aires y pasa. Una vez que pasa con el celular, no le secuestran el celular, nada, ahí se dan cuenta que había una alerta y obviamente ahora anda a buscarlo, ¿no? Claro. El celular. O sea, la alerta llegó tarde, se demoró, lamentablemente se demoró la alerta. En eso no está la inteligencia argentina. Entonces vos me preguntabas, ¿para qué están los fondos de inteligencia? Uno supondría que para el carpetazo. De ratos pensás que ni siquiera para eso. O sea, que son tan inútiles que ni siquiera para el carpetazo. Que están en pagar pauta oficial sin registrarlo en el presupuesto, que está para sostener streamings y canales que nadie se explica cómo hacen para contratar figuras, que todos obviamente nadie va a trabajar gratis, y es lógico eso, pero a veces no hay ni publicidad. O sea, hay varios hechos sospechosos de donde uno entiende que quizá ese dinero está más puesto en establecer una red de cargos públicos, una red de favores políticos y también una red de comunicadores, periodistas, redes sociales que le son muy afectas al gobierno, que hoy están activos de nuevo. Había bajado un poquitito, ¿no?, las fuerzas del cielo y su impacto en las redes, les puedo asegurar. Las elecciones sí, y les puedo asegurar por experiencia propia que soy atendido, que volvieron a atenderte. No, en las últimas semanas un infierno, la verdad que se activó muchísimo. Nombraste la fuerza del cielo después de hablar de streamings vinculados a servicio de inteligencia. Bien. Digo, sí, bueno, a ver, ¿quién paga carajo, no? Claro. Salvo que el Gordo Dam trabaje gratis, no es funcionario público, sí su pareja, pero él no es funcionario público. Nosotros cuando hicimos la denuncia, vos sabés, Juan, los tengo denunciados, esto lo hemos charlado, por la campaña de junio-julio, la campaña en contra
de junio-julio, donde se me acusó de una serie de delitos, desde mutilar menores y pedofilia, abuso sexual, etcétera. Los denuncié en la justicia. Cuando vamos a intentar detectar los domicilios para hacer las notificaciones, Pablo Pasos, el gordo Pablo, que es uno de Pablo Abrazo, el gordo Pablo Abrazo, que es uno de los que está en el streaming, ni monotributista, o sea, ya ni siquiera monotributista categoría. O sea, no está registrado. No está registrado, tiene un trabajo registrado en algo de informática hasta el año 2020, 2021, después no tiene ningún ingreso, no trabaja en relación de dependencia, no paga impuestos, no está de alta en monotributo, vivirá de la caridad cristiana. Recién te escuchaba cuando analizabas, bueno, las funciones que debería tener y las que no tiene. Y pensaba, por ejemplo, el espejo de Estados Unidos, que es en el que le gusta mirarse a Milei, que es realmente un país que le da sentido, identidad e incluso una tarea específica, ¿no?, a la inteligencia. Me da un poco de risa, pero al mismo tiempo entiendo que es muy peligroso lo que está pasando. O sea, estamos Totalmente. en riesgo, de verdad. Sí, estamos en desprotegidos. Nosotros tuvimos en los años 90 2 atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA que nunca se investigaron. O sea, perdón, se investigaron y esas investigaciones nunca llegaron a ningún lado, ¿no? Por el contrario, incluso el ministro de Justicia actual, Mariano Muñoz Libarón, estuvo digamos, se trabajó para que no llegara a ningún lado. Se trabajó para que no llegara a ningún lado. Eso obviamente que, digamos, algunas de las líneas investigativas marcan inteligencia iraní, triple frontera, gente que entra sin ningún tipo de control a Argentina. Parece que no aprendemos de la historia, ¿no? Uno está deseando que haya un atentado ni que ocurra nada, claro. Pero evidentemente no está la inteligencia puesta en lo que debería estar en un momento muy convulsionado del mundo, donde tenemos un gobierno que permanentemente tira de la cuerda y donde aparte su posicionamiento geopolítico nos expone, más allá de la opinión que pueda tener cada uno sobre ese posicionamiento, nos expone obviamente a un ataque terrorista. Ahí te quiero preguntar, Esteban, si vos no ves que sí se esté dirigiendo fondos o tiempo, inteligencia, por ejemplo, a investigar activistas, militantes, porque recordemos que, por ejemplo, en el macrismo, y sobre todo cuando había sido el encuentro del G20, hubo muchísimos dirigentes que después se encontraron con que la CIA los está investigando, periodistas también. Entonces uno diría, bueno, como contrapartida, más allá de esto que hablábamos, de los carpetazos, de financiar medios de libertarios, bueno, que también haga algo que incluso es más hasta peligroso, que dedique un tiempo, teniendo en cuenta que puede haber mayores niveles de conflictividad social por los propios ajustes que está haciendo el gobierno, a investigar organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, organizaciones estudiantiles. Bueno, eso según versiones periodísticas está en el plan de inteligencia. Yo me voy a poner un escritorio al lado de la comisión bicameral, porque tengo como 5 expedientes abiertos. Desde que nombraron a Kravets, nosotros lo impugnamos, lamentablemente ese nombramiento procedió. Logramos el milagro de abrir la comisión bicameral de inteligencia en enero. Un diputado, no voy a nombrar quién, volvió de sus vacaciones de Pinamar para poder concurrir a una reunión que habíamos pedido y planteado por el tema Kravets. Otro de los expedientes que abrimos en la bicameral de inteligencia tiene que ver con este plan de inteligencia y presentamos en la justicia, que lamentablemente la justicia no se expidió aún, habíamos presentado una declaración de certeza en función del riesgo que implicaba para dirigentes opositores, periodistas, políticos, dirigentes sociales, este plan de inteligencia. ¿A qué iba la declaración de certeza? A que el juez pueda requerir ese plan de inteligencia, requerírselo a la comisión bicameral y determinar efectivamente si en el plan de inteligencia que el gobierno le presentó a la comisión bicameral aparece como una actividad principal del plan de inteligencia el armar las carpetas, porque ya no sería ni siquiera veladamente, o sea, expresamente el gobierno dice, nos interesa saber qué es de la vida de tal, de cual, y fundamentalmente ellos hablaban de objetivos o de, digamos, poniendo el peligro en las personas, dirigentes políticos, sociales, sindicales, mediáticos, que no estamos vinculados o alineados con lo que es el discurso oficial de la libertad avanza, ¿no? Y es realmente preocupante, es una zona pantanosa en este momento la inteligencia. El último dislate es esta escena de vodevil donde Neifer supuestamente sale en calzones o en pijama a resistir su remoción. Va después a la asunción de, creo que es del ministro de Defensa, no recuerdo cuál de los últimos funcionarios
que asumieron o de la ministra de Seguridad, se saca una foto o hace circular una foto hablando con Lamelas, con el embajador de Estados Unidos, riéndose como todo muy descontracturado, y después lo echan, y no solo lo echan, sino que el gobierno deja de manifiesto en el decreto, o sea, acá no hay renuncia, se dispone la remoción del funcionario, ¿no? Y después, bueno, este funcionario nuevo que está también un poquito complicado, con algunas causas y algunas offshore que van a empezar a salir. ¿Aguadra o aguarda? Por ahí, sí, es un apellido un poquito... Y detrás de este reemplazo, ¿qué hay? Porque viste que se habló mucho también de, bueno, del equilibrio de poder dentro del gobierno, de cómo... Y que Neyfer se había acercado a Karina. Exacto. Evidentemente este gobierno es un gobierno que básicamente, al calor de un veranito financiero y una cierta estabilidad y una legitimidad que obtuvo fruto de ese veranito financiero en las urnas, se desangren internas, aunque todavía no impacten, en algún momento van a impactar, porque la verdad es que está todo estallado en el gobierno, muy posiblemente tenga que ver con esto, ¿no? Más allá de si Neyfer se acercó o no a Karina, es como que Santiago Caputo, después de venir perdiendo varias, porque le fueron comiendo piezas en el tablero por todos lados, por lo menos ratifica su control sobre la banda de la CIDE. Esteban, hablando de diputados, bueno, ayer fue un espectáculo... Circo libertario. Sí, la verdad que sí, un circo libertario. ¿Pensás que eso se va a trasladar directamente a los debates, al trabajo legislativo el año que viene? ¿Hay alguna forma de acomodarlo para que haya una agenda por lo menos propia de la oposición? Bueno, nosotros vamos a un congreso muy polarizado, donde el 80% de las bancas están en dos bloques. Fuerza Patria, Unión por la Patria y lo que es La Libertad Avanza, y ese 20% del centro implica que estemos más apretaditos. Claro. Yo me siento en el centro del hemiciclo, a mi izquierda, a mi derecha está Fuerza Patria, a mi izquierda está La Libertad Avanza. Los dos primeros años, 40 diputados de La Libertad Avanza los tenía bien a la izquierda, allá lejos. Ayer me cantaban acá al lado, ¿no? Y quedamos en una franjita. Envalentonados, quedamos en una franjita, ese 20% apretaditos. Espero que no sea el tono. Entiendo que estaba el presidente, que eso puede agitar algunas pasiones. Sí, algunas pasiones. Me dijo alguien de mucha experiencia parlamentaria en un pasillo, dice, obtuvieron la primera minoría, no van a venir a festejar. Pero yo, ¿cómo puede ser que venga el presidente que arrancó dándonos la espalda? Cuando el Congreso ellos eran minoría, éramos nido de rata, coimero, valijero, nos dio la espalda el día que asumió, el 10 de diciembre del 2023. Y ahora viene al palco a agitar como si estuviera en la cancha y todos cantándole presidente, la casta tiene miedo. Espero que no. Tengo motivos para no ser tan optimista, porque la verdad que ayer también la jugada del gobierno después de elegir las autoridades de la Cámara fue de tome todo. O sea, había un diálogo, había una charla, había una conversación vinculada a cómo se va a respetar la proporcionalidad de diputados en las distintas comisiones, las autoridades de la Cámara, la forma en que vamos a funcionar, y bueno, quizá la efervescencia del día hizo que se aprovecharan y bueno, faltaran algunos de los compromisos que se habían hecho en la reunión de labor parlamentaria, que es el espacio donde están todos los presidentes de bloque, porque hay que recordar que nosotros estamos en un sistema presidencialista, por lo tanto todo el poder al presidente, pero el Parlamento es un cuerpo colegiado. El presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, no tiene el mismo rol que el presidente de la Nación. Le toca conducir un cuerpo colegiado, y eso quiere decir hablar con todos, acordar con todos, distribuir el poder, obviamente proporcionalmente en relación a las bancas que tiene cada una de los partidos. Bueno, lamentablemente no veo mucho eso. Vamos a ver ahora la semana que viene, que arrancamos con el debate de presupuesto y las sesiones que vienen en diciembre y enero. Espero que sí, que bajen un poquito las pasiones, sobre todo porque el gobierno siente que después de la elección tiene un cheque en blanco y que puede hacer lo que quiera. Y yo soy más cauto. Creo que la gente entendió que el gobierno le garantizaba un cierto orden, condición necesaria, pero no suficiente para crecer, desarrollarse, mejorar el salario, el empleo, etcétera. Si el gobierno rápidamente no da respuestas a esa demanda de la sociedad, va a empezar a encontrar mayor conflictividad en la calle. Si parte de estas reformas son generalizar el impuesto a la ganancia de los trabajadores, aunque gane 500.000 pesos, seguir apretando el salario mínimo, eliminar el monotributo o eliminar cierto nivel de categorías del monotributo, enviando a muchísimos trabajadores y trabajadoras
al sistema de autónomos y eso es una retracción del ingreso. Lo que vamos a ver en enero con las tarifas de luz y gas, que es un escándalo. Artículo 74 del presupuesto, léanlo. Compensación histórica a las energéticas por el congelamiento del 2001 al 2004, con intereses, y del 2014 al 2016, 2017, una compensación de varios cientos de miles de millones de pesos. Para eso sí hay plata. Qué miedo cada vez que usan la palabra histórica, ¿no? Claro. Cada vez que le ponen el adjetivo es que lo histórico. pusieron así en el presupuesto, Juan, y tarifas que se van a descongelar porque se van a eliminar abruptamente los subsidios. Entonces tenemos menos ingreso, menos empleo, se está destruyendo empleo, tarifas más altas, no se ve un horizonte de alguna política pro-industrial, pro-empleo del gobierno, y en ese sentido vamos a un enero caliente. Cuando se le termine el crédito corto al gobierno, ojalá que podamos tener en el Congreso una posibilidad de construir una mayoría que empiece a poner límites y a ordenar algo el debate público, como hicimos este último año en esa mayoría que se conformó. Esteban, gracias por haber venido. Gracias, Juan, gracias. Un placer escucharte, que tengas un buen fin de semana. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Tenemos más temas por tocar. Hay casa, hay freezer, hay helado. Hay corazón, hay tentación. Hay helado Borbón. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Presentamos el School Master Pro, la afeitadora para hombres de cabezal doble. El School Master Pro tiene dos lados para darte dos tipos de afeitadora en una sola. De un lado, una afeitadora para barba y cuerpo, con cuchillas cerámicas de precisión diseñadas para el mejor resultado. Del otro, hay una micro cuchilla giratoria de acero inoxidable que te da la terminación ideal. Su diseño ergonómico tiene un mango antideslizante que funciona seco o mojado y se carga con USB para darte hasta 2 horas de funcionamiento. Tiene luces LED duales para que puedas ver cada detalle. Recorta los costados y dale forma a tu barba. Todo esto sin irritación, lastimaduras o pelos encarnados. La banda del lado cerámico tiene 4 posiciones para que elijas el largo perfecto para tu barba. Y para una piel suave, la cuchilla microfina del lado de terminación te da la afeitada más al ras posible. Y en las áreas delicadas o sensibles, School Master Pro te cuida incluso ahí abajo. Eso me gusta. School Master Pro es la solución definitiva para todo el cuerpo. Llama ahora o entra a nuestro sitio web para conseguir el combo completo de School Master Pro a un super precio. Pero si lo pedís hoy, vas a recibir un descuento especial. Tenés el combo completo por un precio increíble. Llama ya. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya.
Bienvenidos al tren, aquí en vivo en Bravo TV, y te habíamos adelantado que íbamos a volver a hablar de la evolución de la deuda argentina y nos va a contar en dónde estamos parados Jennifer Stephan. Jennifer es analista económica del CEPA. Bienvenida, Jennifer, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Contanos, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Bueno, antes de ayer estuvo Caputo disertando en un evento organizado por el diario El Cronista, frente a líderes empresarios, en donde uno de los anuncios, un anuncio bastante importante, fue que Argentina está negociando con bancos internacionales un préstamo de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, ¿sí? Además, se mostró bastante optimista respecto a que Argentina podría volver a los mercados internacionales de crédito vía baja del riesgo país, ¿no? Tiene que bajar un poquitito más, ¿no? Claro, estamos cerca de los 650 puntos, tendría que bajar cerca de los 400, 450 puntos, y él se mostraba optimista respecto a la recuperación de la actividad económica y sobre todo las leyes que tienen que pasar todavía por el Congreso, que van a ser, entiendo, dentro de los próximos días. Lo decía Fabiana antes, la tributaria y la laboral. Pero bueno, ¿por qué es importante esto, que además dio detalles de alguna vía de acumulación de reservas? Habló un poco del tema de la acumulación de reservas, que es algo que le vienen reclamando el Fondo Monetario, los mercados, los propios economistas de sus filas. Y sin embargo no lo hace el gobierno, Y sin embargo no lo hacen, pero dio cierta hoja de ruta, un poco dudosa, pero dio cierta hoja de ruta al respecto. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué es importante que Argentina pueda tomar estos 7.000 millones de dólares? Porque tiene el 9 de enero un vencimiento de 4.300 millones de dólares que corresponden a bonares y globales, que es deuda que básicamente tomó Caputo en el gobierno de Mauricio Macri, que fue reestructurada en el gobierno de Alberto Fernández con Martín Guzmán, y que la Argentina no lo tiene en sus reservas. ¿Sí? Necesitamos esos dólares de los bancos. Esos dólares de los bancos, porque no los podemos pagar con los propios dólares, ni del Tesoro ni del Banco Central. Pasemos a la próxima. Esto no es mío. No, ahí va. Ahí va. Ahora sí, ¿cómo están nuestras reservas internacionales? Fíjate, las reservas brutas, bueno, acá no están, pero son aproximadamente 40.000 millones de dólares. Si le sacamos los encajes, quedamos más o menos en 20.000. Si le sacamos el préstamo del Fondo Monetario, estamos más o menos en 8.500. Pero si le restamos todos los pasivos, que es la forma de medir que tiene el Fondo Monetario Internacional, las reservas internacionales, estamos en menos 16.000 millones, ¿sí? Reservas negativas. Reservas negativas, peor que cuando asumió Milei, ¿no? Ni hablar de que no cumplimos la meta de menos 3.200 millones de dólares que nos había puesto el Fondo Monetario, y que efectivamente, como decía Fabiana, vamos a tener que pedir un waiver, un perdón, y bueno, y siga. La próxima. Bueno, y esto un poco lo ponemos porque está bien, Argentina siempre tuvo problemas de restricción externas, es una economía bimonetaria, tiene su estructura productiva muy extranjerizada, pero Milei vino directamente a profundizar la sangría de dólares. ¿Por qué decimos esto? Fíjate, la formación de activos externos en el sector privado, es decir, desde que se levantó el cepo para personas físicas, fíjate cuántos dólares se fueron por mes. 2.000, 3.000 en mayo, 4.000 en junio. Bueno, tenemos un acumulado de 29.000 millones de dólares que se fueron desde que se levantó el cepo hasta el día de hoy. Vamos a la siguiente. Otra sangría de dólares que el gobierno podría haber evitado, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque tiene un dólar atrasado y porque tiene una Argentina muy cara, y el argentino prefiere entre quedarse en Argentina e irse. Si es lo mismo, bueno, me voy al exterior, ¿no? E incluso a veces irse al exterior es más barato. Es impresionante la diferencia, ¿no?, entre los ingresos de dólares y los egresos, que es todo lo que ves en rojo, mucho más grande, ¿no? Exactamente. El rojo está el turismo emisivo y arriba está el turismo receptivo. Y esto está a punto de romper el récord del 2017 de Macri. ¿Sí? Estamos cerca de pasar los 13.000 millones de dólares. Vamos a la siguiente placa. Bueno, y otra de las cuestiones es la apertura importadora. Por ahí también se nos van los dólares, ¿no? Claro. Tenemos un aumento de 62% interanual de bienes de consumo. Yo quise poner esta placa en particular porque habla de la evolución de la producción, del índice de producción industrial, que es en la línea verde,
contra las importaciones de bienes industriales. Fíjate esa desconexión, digamos, esa desvinculación entre la producción industrial y los productos importados, ¿no? Bueno, vamos a despegando. Van despegando y quiere decir que ya no importamos tantos bienes de capital, que estamos para producir, sino que estamos importando bienes terminados. Bien, ¿qué opciones entonces considera el gobierno para pagar este vencimiento de enero? En el mejor de los casos, la colocación de deuda sí baja del riesgo país, apostando a una mejora, a la mejora de actividad económica, que es la que ellos ven, y a las reformas que tienen que pasar por el Congreso, que por cierto le quedan muy poquitos días. La pregunta es cómo vas a hacer para pasar esas reformas antes del 9 de enero, ¿no? Es que no lo van a lograr. No lo van a lograr hacer probablemente. Después, la otra opción, lo decía, los 7.000 millones de dólares sería un repo, sería entregar en garantía algunos bonos para conseguir ese dinero, más deuda. O podría ser un mix de estos dos instrumentos. La última y la que no quiere usar el gobierno es el swap con los Estados Unidos. Quiere demostrar que puede salir a buscar financiamiento o que puede recibir financiamiento por lo menos de los bancos privados. Sin tocar esos fondos del Tesoro estadounidense. Exactamente. Bien. Bueno, y después, y es importante, lo venía diciendo, por todas las críticas que está recibiendo de sus propias filas y porque ellos de alguna manera están errados en el diagnóstico. Quieren que entren dólares, pero no acumulan reservas. O sea, quieren que entren dólares por la cuenta capital sin que haya reservas. Y si no acumulan reservas, no van a entrar dólares por la cuenta capital. Entonces, ¿cuáles son las variables para que acumule reservas? Una es la cuenta corriente. Tendría que aumentar considerablemente las exportaciones o bajar considerablemente las importaciones. No parece ser el plan. Ese no parece ser el plan. La cuenta capital, mira, te cuento, respecto a la inversión extranjera directa, que son la inversión extranjera directa, que son las inversiones a largo plazo, las plantas que se instalan o las líneas de producción y demás, eso cayó 52% de que Milei asumió. O sea que tampoco es por ahí. Tampoco es por ahí. Respecto de las inversiones de cartera, tampoco parece haber demasiados incentivos. El banco Barclays hace 2 días diciendo que tienen que acumular reservas. El fondo de inversión PIMCO diciendo liberen el dólar. Bueno, el endeudamiento de las empresas, colocaciones de ON, podría ser una entrada de dólares, pero el gobierno no está queriendo comprarlas. De hecho, este último mes, en lo que fue noviembre, hubo mucha colocación de ON, pero el gobierno decidió no comprar reservas. Y el tercero, que es el que eligió el gobierno y es el que Caputo dijo que era el camino que iba a tomar, digamos, es el aumento de la demanda de dinero. Es decir, dijo, no vamos a emitir para comprar reservas, porque eso genera inflación, porque si no tenemos que generar un pasivo remunerado, sino que vamos a esperar a que crezca la demanda de dinero vía crédito, que entre dinero vía cuenta capital, que la gente venda los dólares que tiene abajo del colchón, y etcétera. Ya pasó antes esto, ya creían que esto iba a suceder antes y no sucedió. Nadie vendió los dólares de abajo del colchón, salvo los que los necesitaban para vivir, ¿no? Para pagar la tarjeta y así. Exactamente, y también es dudoso el aumento del crédito en un momento donde se duplicó también la morosidad, en una estructura productiva que pareciera que el año que viene no va a cambiar tanto, están muy agarrados de los agregados monetarios y que tienen mucho potencial para crecer, pero pareciera ser una estrategia bastante pasiva respecto a la acumulación de dólares. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, gracias Jennifer. No, de nada, por favor, hasta luego. Hasta luego, vuelvo a la mesa. Ahora para entrar en la última conversación de la noche, que tiene que ver con la supuesta, tenemos que decir, los rumores, los trascendidos de una reforma educativa que el gobierno tendría entre manos y que nos llevaría a esa edad dorada que el gobierno todo el tiempo sostiene, que es el siglo XIX, ¿no? Más o menos ahí estaríamos yendo. Voy a saludar a Gabriel Brenner, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, especialista en gestión y conducción del sistema educativo, profesor en la Universidad Nacional de Hurlingham y en la UBA. Bienvenido, Gabriel, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y Gerardo Marchesini, docente y exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el INET. Bienvenido, Gerardo. Hola, gracias. Muy bien, gracias por venir a ambos. ¿Ustedes qué saben de este run que hay sobre la reforma educativa? ¿Se viene, no se viene? ¿Cuáles son los detalles, si es que conocen algunos?
Bueno, en principio está bueno lo que decís porque no está tal como un proyecto de ley, sino en todo caso, como se dice, es una filtración. A veces la filtración puede ser una estrategia para tomar temperatura en la sociedad. Sea lo que sea, lo concreto es que aquí hay un proyecto de ley que busca fundamentalmente derogar la 26206, que es la Ley de Educación Nacional que está en vigencia, que es del año 2006, y fundamentalmente me parece que hay que poder decir, porque no alcanza el tiempo que tenemos, pero para tomar algunos puntos, es un deliberado ataque a la educación pública. Uno más. Yo diría que es un enorme ataque, no es solamente uno más, porque me parece que también hay que decir que no pasó, por ejemplo, por el Consejo Federal de Educación, no se discutió nada allí. Yo soy integrante del Consejo Nacional de la Calidad Educativa y tampoco allí se dijo nada. De hecho, tampoco entró por despacho en diputados. Por lo tanto, está circulando un texto como propuesta de ley. Como síntesis, yo creo que es claramente un ataque enorme, no solamente a la educación pública, sino a una historia centenaria que tiene en la Argentina la educación pública, digamos, ¿no? Y acá me gustaría agregar a tu pregunta que la educación pública no le pertenece a ningún sector en la sociedad, digamos, ¿no? Eso me parece importante decirlo. La educación pública es patrimonio del conjunto de la sociedad argentina y que ganar las elecciones le puede dar legitimidad a un presidente, pero no para destruir la educación pública, porque me juego que muchos de los que votaron a este presidente no lo votaron para que destruya la educación pública. De hecho, último dato, las movilizaciones más importantes en estos 2 años en contra de este gobierno fueron en defensa de la educación pública y de la universidad pública. Totalmente. Gerardo. Sí, agrego un hecho concreto, ¿no? Coincido con lo que dice Gabriel. Ahora, el artículo 30 de la ley de presupuesto, que sí ingresó, en el artículo 30 se carga 4 leyes importantes para la educación pública, nada menos que el artículo 9 de la Ley Nacional de Educación, que es el que garantiza, donde dice que el Estado garantiza el financiamiento. Se carga el artículo 52 de la 26058, la Ley de Educación Técnico Profesional, que es la que genera el fondo para la mejora de la calidad de la educación técnico profesional. El progresivo del fondo para llegar al 1% en ciencia y tecnología, y se carga el fondo para la defensa. Es decir, esto es concreto. Claro. ¿No? Pero uno dice, bueno, hay trascendidos, en realidad no hay proyectos, no fue a ninguno de los canales habituales, pero sí, y de hecho tiene dictamen, que ahora tendrá que revalidarse porque como fue extraordinario el tratamiento de presupuesto, deberá pasar otra vez por la comisión de presupuesto. Digo, esto es concreto. Claro. Esto es concreto. Son avances concretos. Sí, y no hay política pública sin financiamiento, esto queda claro. Claro. No, lo demás son buenas intenciones o no buenas intenciones, porque lo que leímos de ese borrador o pasquín que hicieron circular, ninguna es buena intención. Pero digo, más allá de eso, si uno acuerda cuestión en política pública, pero no le da financiamiento, no hay forma de hacerlo. Digo, y esto es concreto porque es de ahora, se va a tener que tratar en los próximos días. Hoy vimos la agenda de tratamiento extraordinario, y el presupuesto obviamente es prioridad para el Ejecutivo. Y bueno, ahí me parece que viene un debate importantísimo. En el caso de la educación técnico-profesional, el artículo 52 de la ley no es solo un ataque al financiamiento, que es gravísimo, sino que el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica que administra ese fondo, lo administra. No es el dueño. Claro. Los dueños son las provincias. Y acá hay que ver también los senadores y los diputados, y principalmente los senadores de cada una de las provincias, porque uno dice, ¿cómo se viene ejecutando este fondo? Bueno, por supuesto, en la era Milei se viene subejecutando, en el orden no llega al 10% año por año, ya hemos dejado algunos datos, y en esta proyección que ponen ahora llega al 3,5%. El artículo 52 te establece un piso, el fondo es el 2%, no menor al 2% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional. Bien. Es decir, vos estás atado al ingreso, a lo que prevés como ingreso corriente. Bueno, lo que ellos prevén es el 3,5% de lo que debiese ser según lo que ellos mandan en el presupuesto. Ahora, ¿por qué derogan entonces el artículo 52? Lo derogan porque es deuda exigible. Es decir, las provincias, contra no ejecución, pueden pedir como deuda exigible el día de mañana porque en realidad es de las provincias. Digo, no tiene discrecionalidad, el fondo se reparte por una polinómica que fue acordada
en su momento por ministro o ministra del Consejo Federal de Educación. Ahí hay un gráfico, la fuente de elaboración CEPA, digo, lo que ha caído la inversión en educación técnico-profesional entre el 2023 2024, lo ejecutado Es 2025. tremendo. Digo, esa flecha roja es tremenda. Y lo que proyecta 2026 es si se ejecutase el 100% de lo que ellos dicen que nunca pasa. Es decir, estamos es directamente irrisorio. Le quería preguntar, ¿no? Ustedes, algunas voces periféricas del mundo cercano al gobierno vienen insistiendo un poco con la idea de los vouchers, la idea ya no solo para la universidad, porque al principio era la idea, bueno, de la universidad pública, también algunos empezaron a decir, bueno, para el secundario, entonces que el Estado le pase la plata a las familias y que las familias elijan si esa plata la ponen en comprar útiles para ir a la escuela pública o venir a una escuela privada. Bueno, ¿ustedes ven que más allá de las provocaciones que puede haber en el campo discursivo, hay en un tufillo algo muy estructural de que cambie, no solo que hagan ajustes y no pongan la guita, sino que además haya una idea de cambiar cómo circula esa plata? Mira, a mí me parece importante lo que decís porque aquello que se vende como más autonomía, venimos de los 90 y la autonomía era para las provincias, a quienes les traspasaron la responsabilidad de administrar las escuelas sin recursos. Lo que se vende como autonomía, en realidad no es otra cosa que desresponsabilización. Y en ese sentido me parece interesante ver incluso una profundización de la ley del 93. Y es que, en este caso, se traslada la responsabilidad indelegable del Estado, que se lo pone en un rol muy subsidiario, a las familias. Y me parece que allí, en todo caso, también hay que decir que cuando se traslada la responsabilidad de educar a las familias, lo que no se dice es que se traslada al mercado, porque en realidad puede acceder a la educación como un bien aquel que tiene plata en el bolsillo, y el que no, bueno, que vea lo que hace. Me parece que también hay que decir, en base a lo que vos comentaste en un momento, en que esta ley o este proyecto de ley atrasa de una manera increíble. Algunos de los voceros que intentan defenderla dicen, bueno, pero hace 20 años de la 26.206. No. Atrasa respecto de la 1420. Y voy a hacer un comentario que se lo escuché muy atinadamente a la doctora Diana Pudirós, digamos, ¿no? La 1420 fue en el marco del gobierno de Roca, Julio Argentino, y fundamentalmente con la idea de Sarmiento. Y fue una ley, una piedra basal, que sirvió para lograr que la Argentina iluminara en la región, logrando que todos accedieran a la escuela primaria. Por ejemplo, ¿no? Educación laica, gratuita y libre y obligatoria. Y me parece que en este caso, por rumores, aparece otro Roca, ¿no? Pero Paolo Roca. Y cuando digo que atrasa, lo que quiero decir es que este Paolo Roca está proponiendo que vuelva a haber religión en las escuelas, para darles un dato de algunas de las cuestiones que allí aparece. Y me parece que hay otro dato también importante para poder agregar, y es esto del homeschooling o la escuela en casa. En tiempos en que estamos atravesados por la vertiginosidad de ahogarnos en las pantallas, los chicos tienen que estar en la escuela, porque es quizás el único ámbito por fuera de las familias donde un pibe puede construir la noción de comunidad. Totalmente. Lo que prima en esta ley, cuando la lees entre líneas, es lo mismo que pasa en otros planos de la vida. Sálvese quien pueda. Entonces, cuando pones al Estado en un lugar subsidiario, lo que no estás diciendo es que cada quien se arregle como pueda. Y pasaron mucho más de 100 años en que el Estado, al ser protagonista, lo que permite, en un país como el nuestro y en muchos otros, es que muchísimos pibes accedan a la educación porque no lo pueden hacer por cuenta propia o del bolsillo de sus papás. Entonces me parece que eso es interesante para que el televidente no se coma el amague de la libertad, porque esta ley se llama educación, digamos, ley de libertad educativa. ¿Saben qué? Se olvidaron o se les cayó la fraternidad y la igualdad, que son principios de la Revolución Francesa. Este gobierno plantea la libertad como una abstracción individual, sálvese quien pueda. Y no hay forma de entender en el plano de las políticas públicas en educación la libertad separada de la idea de solidaridad, y mucho más en un país tan desigual como el nuestro. Quería preguntarle a los dos, recién hablábamos de que las marchas universitarias habían sido de las más multitudinarias, ¿no? Y convocantes este último año, y pensaba cómo se puede trasladar eso al modelo de escuela primaria y secundaria, teniendo en cuenta que no tienen la llegada en términos comunicacionales, que sí tienen las universidades, que tienen otras estructuras, que funcionan también en forma territorial, pero al mismo tiempo
que eso es una ventaja en términos comunitarios, digo, ¿no? Porque la comunidad educativa de las escuelas primarias y secundarias es mucho más fuerte en términos vinculares que la universidad. Entonces, ¿cómo sería una resistencia a este proyecto, pensando en que la escuela también depende de las provincias, pero también depende de lo comunitario? Digo, es otra forma de hacer política, si uno se compara con lo que fue la marcha universitaria. Tiene que venir de otro lado, ¿no? Mirá, nosotros iniciamos una campaña hace muy poquito con la diputada Julia Estrada y algunos otros diputados, porque hubo un encuentro en la Cámara de junta de firmas, justamente para que los legisladores revean o saquen del presupuesto directamente el artículo 30. Digo, si querés para discutir después, pero que lo saquen. Hoy viralizamos un enlace, la verdad que es impresionante la cantidad de firmas, nosotros lo dejamos acá en la producción. Hay una consistencia importante. La educación técnico-profesional, las escuelas técnicas, las escuelas agrotécnicas, los centros de formación profesional, los institutos técnicos superiores, quienes venimos de ahí, venimos de una lucha en los 90. En los 90 desaparecimos, la Ley Federal de Educación directamente nos borró, la modalidad desapareció. Eso lo estamos pagando todavía hoy. Déjame hacer muy breve historia de una parte, digo, porque esto se repitió varias veces en la historia argentina. En el golpe del 76, una de las primeras medidas de Martínez de Hoz como ministro, en un modelo, bueno, lo dijo el presidente, en un modelo que él admira, desfinanció al CONET. El CONET, el Consejo Nacional de Educación Técnica, que regía la educación técnico-profesional, venía del 59, de Frondizi, el desarrollismo, ese modelo. Fue un modelo importante con un financiamiento ligado a una alícuota de la actividad industrial, 5 por 1000 de la actividad industrial. Bueno, deroga deroga el financiamiento y decreta la muerte, ¿no? La ley federal pudo ser posible sancionar sin resistencia a la educación técnico-profesional porque venía desfinanciada el año 76. Y el país tuvo que esperar hasta el año 2005 para tener un proyecto de educación técnico-profesional. Claro, el 90 proponía un país de servicio muy similar a este, sin industria. Esos 30 años sin proyecto, o con un proyecto que era no tener educación técnico-profesional, nos llevó a tener 6% en la participación de la educación técnico-profesional en la torta general de títulos y certificados. ¿Cuánto tiene hoy la Argentina? 20 años de esa ley y el fondo de la ETP. Que no se cumplió linealmente los 20 años, esto lo sabemos, habría que entrar en detalles. Pero hoy la educación técnico-profesional es casi el 18%. No hay país industrializado del mundo, ninguno, no importa de qué ideología, historia, sociedad y ideología política, que tenga menos del 30%. La media europea es 30%, Alemania está casi en el 40, 38, China está en el 40. Digo, cuando uno mira modelos, entonces uno dice, bueno, es coherente con una desindustrialización. Argentina está a mitad de camino. Hoy no estamos igual que en los 90. La educación técnico-profesional está fuerte. Hay reserva como para resistir. Y lo digo no solo en la oposición política, sino también en algunos que votan con el oficialismo de este momento, que nos dicen, no, la verdad que no, el de financiamiento principal de toda la educación y la educación técnico-profesional no. La educación técnico-profesional, hoy en la Argentina hay 4.600 instituciones que reciben fondos, deberían recibir fondos de educación técnico-profesional, y abarca también la formación profesional, que es súper importante. La actualización tecnológica de aquel que está desocupado o los trabajadores que tienen que reconvertir tecnológicamente para ser eficientes. Por eso hay sectores también que apoyan a este gobierno, económicamente lo han dicho abiertamente, que yo creo que tienen que ser aliados en la derogación de este artículo. El artículo 30 de la ley, y insisto sobre esto porque si no, me parece a mí, es que discutimos cosas que nos ponen para discutir y que son gravísimas. Me parece que hoy, porque estos son los próximos 15 días, se va a tratar la ley de presupuesto. Me parece que hay que primero sacar el artículo 30. Digo, así esto no puede pasar, hay que salir a la calle, hay que convocar a todos y todas, a las instituciones, y nosotros ya vivimos esto en el país. Digo, no tenemos que tener memoria ahí. Yo agregaría... Perdón, se nos acabó el programa. Si querés una línea, pero perdón, te pido disculpas, no tenemos más tiempo. No, lo que quiero decir, y me sumo a lo de Gerardo, me parece que este programa y este modo de hacerlo público sirve justamente para entender que la educación siempre es un campo de disputa. Y me parece que lo que está en disputa es la educación pública como patrimonio nacional y familiar. Por lo tanto, me parece que hay
que salir a disputar y a discutir en los estudios de televisión, en las calles, pero también en las mesas de las familias. Y creo que esta es una oportunidad para ofrecer algo de información que sirva para eso. Totalmente, y les agradecemos mucho que lo hagan, por supuesto, y estamos con ustedes. Así que gracias, Gabriel, gracias, Gerardo. A ustedes. Gracias, Magíster, por haber venido. Gracias, Fabi. Y bueno, volvemos mañana. Mañana estamos de vuelta. Ahora una muy pequeña pausa y estoy saludando a Pablo Caruso porque ya comienza QR aquí en Bravo TV. Hasta mañana. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Cueste lo que cueste. El primer streaming de perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Si no se grita viva la libertad humildemente, no se grita viva la libertad. Si no se grita viva la libertad riendo, no se grita viva la libertad. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Si no se grita viva la libertad con amor, no se grita viva la libertad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Vosotros, hijos de los hijos, gritáis con desprecio, con rabia, con odio, viva la libertad. Por eso, no gritáis viva la libertad. La libertad no se construye desde el odio, se construye desde el respeto. Suscríbete a Perfil en mi.perfil.com.
casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Aquí finaliza el horario de protección al menor. Muy buenas noches, bien, Buenas vos. noches. Muy bien, muy Me bien, por suerte. encantan las charlitas que se dan en la previa. Hemos tocado todos los temas. Todos los temas hoy. Sí, hay Sí. que hacer un programa con lo que pasa antes de salir al aire. Se dijo tantas veces. La verdad que sí. Lo lindo es que no es muy distinto de lo que después compartimos, pero bueno, está ahí el momento de lo que ocurre, el convivio, diría. Definitivamente. Jorge. Bueno, ¿Querés que empiece tu programa? me siento muy bien en el tuyo también, pero dale. Muy bien, lo que voy a hacer es, con este sofisticado dispositivo, voy a completar la cara amarilla de este cubo Rubik, Pero y ¿sabés al hacerlo? hacerlo, por supuesto, y al hacerlo, Sí. lo que voy a lograr es cambiar la artística de Bravo TV. Espectacular. ¿Viste? Sos muy crack. Gracias. No, por Por favor. mucho menos de las cosas que estás haciendo, y hay gente que apuesta que no vas a llegar al final de la temporada con recursos, han invitado a participaciones en programas, Sí. bueno, a comisiones de diputados. Sin duda. Ahora me motivé, porque ahora me están provocando, me Sí. desafían y vas a ver cómo voy a llegar con recursos. Sin Ya duda. mañana traigo una moto. Agarren esto, ¿eh? Qué bien. Bueno, Juan, te traje un 2x1. Me encanta. En la jornada de hoy. Quizá el primero lo viste, pero tengo ganas de repasarlo con vos y a ver Vale qué la pensás. pena, vale la pena. Tiene que ver con el grito de un policía que estaba en plena acción represiva, trabajadores del INTI, y osó gritarle ñoqui a uno de los laburantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y la respuesta fue demoledora, mirá. El chalequito ese que tenés puesto vos para que un chorro te mete un perro. Nosotros no la realizamos, no somos ñoqui como acaba de decir. Es una falta de respeto lo que vos acabas de decir. El chalequito ese que tenés puesto vos para que un chorro te mete un perro. Nosotros no la realizamos, no somos ñoqui como acaba de decir. Es una falta de respeto lo que vos acabas de decir. Claro, esto voy a especular, ¿no? Pero esa persona a la que el policía llamó ñoqui seguramente estudió mucho más que el policía que estaba llamándolo ñoqui. Respeto igual al policía, Sí. todo bien, cada uno hace de su vida lo que quiera. Pero eso por un lado. Y por otro lado, si los chalecos antibalas que usa la policía no hubieran sido seguramente analizados y aprobados por el INTI, tal vez no pararían las balas de la misma manera. Así que tenés que agradecerle tu vida, tal Claro. vez, a un técnico del INTI. Es un poco el riesgo, entre muchas otras cosas, del desmantelamiento del Estado y de esas instituciones. Y hay otra cosa además, el conocimiento respecto de qué se hace, o sea, por qué, más allá de que sea policía, puede estar perfectamente informado, el conocimiento de un sector de la sociedad que quizás duda razonablemente que el INTI es un rejunte de personas que no tienen ganas de laburar, un gastadero, un derroche de plata. Y evidentemente hay mucho desconocimiento sobre todo eso, porque si conociéramos más de este tipo de cuestiones, las defenderíamos, ¿no? Sería muy difícil. Totalmente. Igual avasallar, ¿no? no corresponde que un policía le diga ñoqui a un manifestante de ninguna manera. Esa es la tercera situación que yo observo ahí. Antes no pasaba esto, un ratito lo hablamos con el equipo, pero antes no pasaba esto que la policía se metía a jugar. ¿Vos te acordás? Mirá, recuerdo en los días anteriores al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando había, ¿te acordás? En su casa había grandes movilizaciones, Sí. etcétera, etcétera, y la policía le decía, marcaba, incluso al hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, pero otro, vení sudito para acá, era el policía de la ciudad en ese momento. En las represiones, si no me equivoco, de los hinchas, de jubilados y jubiladas, en el camión hidrante que decían zurdos corran, no vengan Sí. zurdos, una cosa por el estilo. Eso no lo veíamos antes. No. Hay como un animarse, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, esto es lo primero que quería compartir. En la segunda escena te voy a mostrar una situación y vos vas a tratar de identificar qué es lo que está mal en el cuadro. Uy, qué difícil. ¿Está bien? Dale, me gusta. Bueno. A ver. Dale, va. Míreme acá, por favor. Míreme acá. Muy bien.
Un poco desconcertado, Pablo. Por un lado, digo, está mal el talle del casco del presidente, está mal, digamos. O la cabeza muy chiquita o el casco muy grande. Tenés muchas respuestas posibles. Sí, claro. Después, no sé, es que tengo que buscar cosas que están mal. Digo, eso es un equipo de polo, supongo, O algo ¿no? que sobra. Está muy bien el grafo ahí, te ancló un poquito. Es un equipo de polo, fue a ver un partido de polo. El presidente, esto fue ayer, después de la presencia en la Asunción. Sí. Y después fue al evento del cronista, también. En el medio tuvo tiempo para ir a un partido de polo, está bien, en la agenda presidencial, pero efectivamente sobra algo. Cuando quieras te ayudo. Sobra algo. Con la producción te admiramos y nos conmueve lo en serio que te tomás nuestras propuestas. No sé, pensaba porque, bueno, la canción no era una canción de polo, era una canción de una película de está boxeo, ¿no? Era de Rocky. Estás buscando por todos lados. Frío, te diría, frío. No sé, estoy desconcertado. Bueno, de hecho, frío, el calor es el evento. 30 grados hacía ayer. Ah, caramba, no, claro, Presidente, sí, lo que sobra, bueno, lo que sobra es lo que sobra campera. siempre, que es vestuario en el presidente. Presidente, le sobra la campera, hacía mucho calor, nos empieza a hacer dudar de algunas situaciones. ¿No? Hay algo que no funciona bien en ese equilibrio, pero bueno. Las veces que tendrá que ducharse por día, ¿no? Es posible. Porque... Si ocurre. Pero no nos vamos a meter en ese... No, de ninguna manera. Bueno, pavaditas, pero que suman, Juan. Por supuesto, un montón. Te agradezco porque no tenía esta información. Te mando un abrazo enorme. No me lo mandes, estoy acá, dame un abrazo. Entonces te lo